Recientemente, en la capital Sanaa, el gobierno rebelde hutí informó que 43 empleados locales de las Naciones Unidas serán llevados a juicio bajo sospecha de estar vinculados con el ataque aéreo israelí de agosto dirigido a asesinar a los principales líderes del movimiento hutí. Esta decisión fue confirmada a la agencia Reuters por el ministro interino de Asuntos Exteriores del gobierno rebelde, Abdulwahid Abu Ras. El bombardeo del 28 de agosto, llevado a cabo por Israel sobre Sanaa, zona bajo control hutí, provocó la muerte del jefe militar, del primer ministro y de varios ministros de alto rango del grupo. Se trató del primer ataque israelí en Yemen que causó la muerte de altos dirigentes hutíes. Las Naciones Unidas han rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones de los hutíes de que su personal o sus agencias en Yemen estuvieran implicados en el incidente. En una entrevista con Reuters, Abu Ras explicó que las medidas adoptadas por los organismos de seguridad se realizaron bajo plena supervisión judicial y que la Fiscalía fue informada detalladamente de cada paso. Afirmó que, dado que el proceso se está llevando a cabo con transparencia, los casos serán juzgados próximamente y se emitirán los correspondientes fallos judiciales. Abu Ras acusó a varios miembros del Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas de estar directamente implicados en un complot contra el gobierno hutí. El PMA no ha emitido comentarios sobre estas acusaciones. Por su parte, las Naciones Unidas han negado reiteradamente cualquier implicación de su personal en actividades de espionaje. Según datos de la ONU, al menos 59 empleados del organismo están actualmente detenidos por los hutíes. La organización ha condenado lo que califica como detenciones arbitrarias y ha exigido la liberación inmediata de su personal y de los demás detenidos. Todos los acusados son ciudadanos yemeníes y, de acuerdo con la legislación del país, podrían enfrentarse a la pena de muerte. A pesar de los llamados y advertencias de la comunidad internacional, el 31 de octubre el ejército de Israel continuó realizando ataques en Líbano, lo que refuerza la preocupación pública de que Israel esté trasladando su foco operativo al frente libanés después de verse obligado a mantener el alto el fuego en Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, confirmaron anoche que su Fuerza Aérea llevó a cabo una operación para eliminar a un oficial encargado del mantenimiento dentro del movimiento Hezbollah en el sur del Líbano. Según las FDI, el funcionario de Hezbollah estaba intentando reconstruir la infraestructura militar del grupo en el sur del país, lo que violaría el alto el fuego, vigente desde noviembre de 2024 entre Israel y Líbano. Por su parte, la agencia estatal libanesa informó que un dron israelí lanzó un misil contra una motocicleta en movimiento en la localidad de Kounin, en el sur del país. El ataque causó la muerte de una persona en el lugar y dejó a otra herida. Este es el segundo día consecutivo en el que el ejército israelí lleva a cabo acciones letales en territorio libanés. El 30 de octubre, soldados israelíes realizaron una incursión en una aldea del sur del Líbano, en la que murió un trabajador de la construcción. En total, los ataques israelíes en Líbano durante octubre han causado al menos 25 muertes, marcando una escalada sin precedentes desde que Israel y Hezbollah aplican el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 entre Israel y Líbano. Por su parte, las autoridades libanesas han condenado enérgicamente la escalada militar israelí. En un comunicado emitido el 31 de octubre, el presidente libanés Joseph Aoun acusó a Israel de aumentar deliberadamente las tensiones en lugar de responder a los llamados al diálogo del gobierno libanés. Desde una perspectiva estratégica, varios analistas de la región expresan preocupación ante la posibilidad de que Israel esté concretando el traslado de su foco militar desde la Franja de Gaza hacia el frente libanés. Previamente, expertos y figuras políticas regionales habían advertido reiteradamente que Israel podría reactivar el conflicto contra Hezbollah en Líbano después de que Tel Aviv se viera forzado a implementar y mantener el alto el fuego en Gaza con el movimiento Hamás desde principios de octubre, como parte de la iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Según el canal público Kan News del 30 de octubre, el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin,
anunció que el país impulsará rápidamente la creación de un tribunal especial para juzgar a los miembros terroristas de la fuerza Nukba de Hamás, capturados tras la masacre del 7 de octubre. Actualmente, alrededor de 300 integrantes de esta unidad de élite están detenidos en Israel. Anteriormente, las discusiones sobre su enjuiciamiento habían sido suspendidas mientras aún había rehenes detenidos en Gaza. Ahora que todos han sido liberados, el proceso judicial puede reanudarse. El proyecto de ley presentado por los diputados Simcha Rodman del Partido Sionismo Religioso y Yulia Malinowski de Israel Beiteinu establece la creación de una jurisdicción especial. Según un documento confidencial que describe el marco inicial, los jueces serán magistrados ya jubilados o próximos a jubilarse. También se formará un comité de supervisión para debatir la política relacionada con los juicios por terrorismo. Este comité estará integrado por Yariv Levin, el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar y el ministro de Defensa Israel Katz. Sin embargo, no tendrá permiso para tratar casos específicos. El Ministerio de Justicia considera que no es posible acusar a todos los miembros de Nukba de genocidio. Algunos funcionarios del ministerio han señalado la posibilidad de procesarlos por otros delitos, como ayuda al enemigo en tiempo de guerra o violación de la soberanía nacional. Según Khan, los acusados tendrán derecho a apelar ante este tribunal especial. Otra opción que se había considerado era extender el periodo de detención preventiva según la ley israelí sobre encarcelamiento de terroristas, pero fue descartada debido a dificultades legales. Aún no se han tomado todas las decisiones relativas a las acusaciones, en particular sobre si estos terroristas podrían ser juzgados por delitos comunes dentro del marco del Tribunal Especial. Las discusiones también abordan las normas específicas de procedimiento y de prueba que se aplicarán. Sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Justicia reconocen la necesidad de dichas reglas y procedimientos especiales, dada la naturaleza excepcionalmente grave de los crímenes cometidos el 7 de octubre. La Fiscalía del Estado prevé anunciar las primeras acusaciones en las próximas semanas. El 3 de noviembre, los ministros de Exteriores de varios países musulmanes se reunirán en Estambul para discutir el alto el fuego en Gaza y los próximos pasos, mientras el ministro de Exteriores turco expresa su preocupación por el futuro del cese al fuego. ¿Es este el punto de inflexión que pondrá fin al conflicto? ¿O la mecha de una guerra total? El ejército israelí ha publicado un mapa que delimita el territorio controlado por las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, trazando una línea amarilla para definir la frontera y colocando postes de señalización en el terreno, afirmando que disparará si jamás cruza esta frontera. Sin embargo, fuentes indican que no todas las fuerzas sobre el terreno conocen con precisión la línea de demarcación del mapa. Además, la validez legal del mapa emitido por el ejército israelí ha sido puesta en duda. El 31 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, informó que varios ministros de Exteriores se reunirán el lunes 3 de noviembre en Estambul para debatir el cese al fuego en Gaza y los pasos necesarios a seguir. En una rueda de prensa en Ankara, Fidan indicó que la reunión contará con la participación de los ministros de Exteriores que se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York en septiembre, y añadió que las discusiones continúan sobre la creación de un grupo de trabajo para Gaza y una fuerza de estabilización. Los asistentes incluirán a los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Pakistán, Indonesia y Arabia Saudita. Fidan también afirmó que los esfuerzos por mantener el cese al fuego en Gaza se realizan de forma continua, al tiempo que señaló que Israel está obstaculizando el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza. ¿Tenemos preocupaciones sobre la continuidad del alto el fuego, logrado con intenso esfuerzo y duro trabajo? Sí las tenemos. Vemos que ciertos círculos trabajan diligentemente para que este alto el fuego y acuerdo de paz, que obstaculizaría los objetivos finales del gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se mantenga en un terreno frágil. En primer lugar,
Las negociaciones con las partes continúan de forma ininterrumpida para garantizar que el alto el fuego se mantenga y evitar malentendidos. Se están realizando los esfuerzos necesarios para asegurar el flujo de ayuda humanitaria. Sin embargo, lamento decir que Israel sigue imponiendo obstáculos al ingreso de la cantidad deseada de ayuda humanitaria. Más de 3 semanas después de que Hamás e Israel implementaran el cese al fuego del 10 de octubre, ambos bandos se han acusado múltiples veces de violar el acuerdo. Israel acusa a Hamás de un ataque que mató a soldados de las FDI en la ciudad de Rafah, en Gaza, a principios de esta semana. Hamás afirma no estar involucrado en el incidente, al no poder contactar con sus miembros que operan en territorios controlados por las FDI. Israel llevó a cabo un masivo bombardeo aéreo sobre Gaza los días 28 y 29 de octubre, que según las autoridades sanitarias de Gaza dejó más de 100 muertos. Los residentes de Gaza expresan ira y desesperación ante la reiterada violación del alto al fuego por parte de Israel en Gaza en los últimos días, cuando sus fuerzas bombardearon edificios residenciales en la zona. Estamos verdaderamente agotados. ¿Qué crimen habían cometido esos niños asesinados en el bombardeo? Ese niño hecho pedazos. Esa niña que perdió la cara. ¿Por qué tenemos que soportar todo esto? ¿Por qué no podemos vivir una vida normal como todos los demás en el mundo? La explosión llegó de repente en medio de la noche. Todos dormíamos y nos aterrorizamos, sin saber qué había pasado. No sé qué decir. Todavía estamos en shock, sin entender por qué bombardearon la casa. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la razón? Nadie lo sabe. ¡Basta! Ya es realmente suficiente. El lugar del bombardeo está devastado, con escombros desparramados por todas partes. Por falta de equipo de rescate, los residentes locales solo pueden limpiar con las manos, lo que hace que las labores de salvamiento avancen extremadamente lentas. El señor Mahmoud Sabar Tafesh Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, informó que decenas de personas siguen enterradas bajo los escombros. También condenó a Israel por violar repetidamente el alto el fuego. No es la primera vez que las fuerzas israelíes violan el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Se han producido múltiples ataques al oeste de la llamada Línea Amarilla o mediante bombardeos aéreos lanzados por aviones de guerra, acciones que violan flagrantemente los principios humanitarios y los convenios de Ginebra. Sin embargo, por parte de Israel, el ejército declara que esta campaña es una respuesta a la violación del alto el fuego por parte de Hamás, mientras que Hamás niega haber atacado a Israel, calificando esta ronda de bombardeos como una escalada injustificada. Además, en los últimos días, los habitantes de Gaza no han podido retirar dinero en efectivo para comprar artículos de primera necesidad. La falta de efectivo impide que los palestinos gasten incluso el poco dinero que tienen sin convertirse en víctimas de los especuladores de guerra. Los bancos, muchos de ellos dañados o destruidos junto con viviendas, escuelas e infraestructura en toda Gaza durante 2 años de guerra, comenzaron a reabrir el 16 de octubre tras el anuncio del cese al fuego. Largas filas se formaron, pero muchas personas se fueron con las manos vacías. Hemos estado aquí desde la mañana, y algunas personas incluso rezan la oración del alba y luego vienen aquí. A veces algunas personas no consiguen su turno. Tal vez mientras estoy aquí parada, yo tampoco consiga. Los trámites son muy difíciles. El dinero es muy difícil. El dinero que se ha derretido está dañado. Los comerciantes lo inspeccionan minuciosamente. Y cuando intento sacar del banco 1,000 shekeles, aproximadamente $308 estadounidenses, me dan 400, aproximadamente $123, o 500, aproximadamente $153 en su lugar. La comisión de los comerciantes es muy alta.
y los precios son muy caros. Un trámite bancario solía tardar menos de 1 hora. Ahora un trámite puede tardar 10 horas. Eso sí es que te toca. Necesitas 2 o 3 días para ir y venir, pasando toda la vida allí de pie, y al final solo consigues 400 o 500 shekeles. ¿Qué se puede comprar con esto con los precios increíblemente altos de hoy que no podemos permitirnos? En cuanto al salario, el salario es de 2.000 séqueles, aproximadamente $615 estadounidenses. Pero cuando lo recibo 1.300 séqueles, aproximadamente $400 estadounidenses. Y eso si lo recibo, 1.300. Desde que empezó la guerra, llevamos sufriendo 2 años. Este dinero se ha derretido, está dañado. ¿Puedes ver cómo? Lo estoy arreglando y trabajando en él para que pueda circular de mano en mano. Los comerciantes se ven obligados a aceptarlo por menos. Es decir, este billete de 100 séqueles pierde 20 séqueles. La gente se ve obligada a comprar azúcar con los 100 séqueles y venderla por 80. ¿Por qué? Porque se ha derretido de nuestras manos por 2 años de guerra. Yo trabajo y gano 20, 30 séqueles y me voy con una hogaza de pan. Frijoles para la cena, falafel, cualquier cosa. Algo simple. No es que pueda comprar verduras ni nada. No, solo lo justo para sobrevivir. Los habitantes de Gaza necesitan efectivo para la mayoría de las transacciones diarias, desde comprar alimentos en el mercado hasta pagar facturas de servicios públicos. Pero Israel bloqueó la transferencia de billetes junto con la mayoría de los demás bienes, tras el ataque y la toma masiva de rehenes perpetrados por milicianos liderados por Hamás en octubre de 2023. En primer plano de estas crisis, se encuentra la crisis de liquidez de efectivo, que se ha convertido en una de las crisis económicas más significativas y peligrosas que enfrenta el ciudadano palestino. Esta situación, de manera incidental, ha generado muchas otras crisis y fenómenos negativos a nivel financiero. Una de las más destacadas es la práctica de vender efectivo a tasas y comisiones que han alcanzado hasta el 50% del valor del dinero de los ciudadanos. Este problema ha erosionado el valor del dinero de los ciudadanos. Esta guerra ha provocado la destrucción completa y exhaustiva de los sectores económicos. Los sectores de producción industrial y agrícola han sido destruidos, al igual que el sector comercial y el bancario. Además, aproximadamente el 90% de las sucursales bancarias y su infraestructura en la Franja de Gaza han sido destruidas. Estamos hablando de un colapso total del ciclo financiero y económico en Gaza desde los primeros días de la guerra en la Franja. Israel ha suspendido el suministro de billetes nuevos a Gaza desde que estalló el conflicto con Hamás. Mientras tanto, las transacciones en línea están limitadas debido a la infraestructura bancaria dañada. Algunas personas recurren a comerciantes para cambiar dinero en efectivo y en ocasiones deben pagar comisiones adicionales de hasta el 40% del valor. La situación de extrema dificultad obliga a los habitantes a utilizar sus ahorros o intercambiar bienes por artículos de primera necesidad. El problema del suministro de efectivo a Gaza no se menciona en el plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, que también deja abiertos los detalles sobre reconstrucción y seguridad. El cese al fuego en Gaza sigue siendo extremadamente frágil. El acuerdo aún existe, pero basta un solo disparo para que se haga añicos. ¿Conflicto total? ¿Paz real? La respuesta sigue en el aire. Los palestinos viven con el temor constante, e Israel siempre al borde de la guerra. ¿Es este el nuevo normal de Gaza? Dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita para no perderte las actualizaciones más candentes. La tensión en la Franja de Gaza sigue aumentando mientras Israel reafirma su determinación de perseguir el objetivo de desarmar a Hamás y establecer una zona desmilitarizada a pesar de los esfuerzos internacionales por mantener un frágil alto el fuego.
Mientras tanto, Estados Unidos lidera las discusiones para formar una fuerza internacional que supervise el proceso posterior al conflicto, aunque enfrente numerosas discrepancias entre las partes involucradas, especialmente en lo que respecta al papel de Turquía. El 30 de octubre, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Hamás será desarmado y la Franja de Gaza será desmilitarizada, subrayando que si la comunidad internacional no lo lleva a cabo, Israel lo hará por su cuenta. Esta declaración se produce en un contexto en el que Estados Unidos encabeza los esfuerzos para formar una fuerza internacional capaz y aceptada por Israel para llevar a cabo la misión de desarme, excluyendo a Turquía del plan pese al interés de Ankara en participar. Durante la ceremonia de graduación de los cadetes de la Escuela de Entrenamiento Bahat 1 en el sur de Israel, Netanyahu afirmó que Israel aún tiene mucho trabajo por hacer en Gaza. Recalcó que el objetivo final es que Hamás sea desarmado y Gaza desmilitarizada. Si fuerzas extranjeras asumen esta misión, mejor. De lo contrario, Israel la llevará a cabo por sí mismo, añadió. El primer ministro también advirtió que cualquier violación del alto el fuego mediado por Estados Unidos será respondida con ataques contundentes. Subrayó que el acuerdo de tregua ha sido roto y restablecido en varias ocasiones bajo la presión de Washington. La segunda fase del plan estadounidense se refiere al futuro a largo plazo de Gaza e insta a Hamás a deponer las armas y a desmilitarizar la zona bajo la supervisión de una fuerza militar internacional. Las declaraciones del señor Netanyahu se produjeron en medio de las acusaciones de Israel de que Hamás continúa violando el alto el fuego. Israel respondió el martes con ataques aéreos en toda la Franja de Gaza, después de que un grupo de combatientes palestinos matara a un soldado de reserva israelí en la zona de Rafah. Además, Israel acusa a Hamás de demorarse en la entrega de los cuerpos de rehenes que el grupo se comprometió a entregar según el acuerdo de alto el fuego. El jueves, Hamás solo entregó 2 cuerpos más, y las autoridades israelíes están procediendo a la identificación. Netanyahu advirtió que si Hamás continúa violando el alto el fuego, el grupo sufrirá ataques contundentes como los de los últimos días. Afirmó que Israel tiene derecho a tomar sus propias decisiones y actuará cuando sea necesario para eliminar las amenazas directas. Además, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, el teniente general Eyal Zamir, también advirtió que el ejército está listo para volver a combatir en todos los frentes, con una fuerza mucho mayor que en los últimos 2 años. Subrayó que Israel no tolerará ninguna amenaza y eliminará a cualquier enemigo que tenga la intención de dañar al país. Zamir afirmó que su principio es no ceder cuando la seguridad del pueblo israelí está en peligro y señaló que el ejército permanece siempre preparado para llevar a cabo operaciones a gran escala si fuera necesario. El ministro de Defensa israelí Katz dijo que aún quedan muchos desafíos por delante antes de alcanzar los objetivos de la guerra. Afirmó que aunque la fase de combates intensos en Gaza está por terminar, Israel continuará actuando hasta cumplir las metas fijadas, que incluyen la desmilitarización de Gaza, el desmantelamiento de todos los arsenales de Hamás y la destrucción total de la red de túneles del grupo. Katz aseguró que Israel exigirá la plena aplicación del acuerdo de alto el fuego y no cejará en sus esfuerzos hasta repatriar para su sepultura a todos los rehenes fallecidos, incluidos oficiales y soldados. Mientras la primera fase del plan aún no se ha completado, Estados Unidos impulsa la creación de una fuerza internacional que supervise el proceso de desarme de Hamás. Sin embargo, uno de los principales puntos de desacuerdo es el deseo de Turquía de participar. Este miembro de la OTAN, que ha sido uno de los críticos más contundentes de la campaña israelí en Gaza, participó en las negociaciones de alto el fuego como mediador después de un largo periodo de implicación indirecta. El papel de Ankara se amplió tras la reunión entre el presidente Tayyip Erdogan y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el mes pasado. Turquía espera formar parte de la Fuerza Internacional de Mantenimiento de la Paz que Estados Unidos promueve. No obstante, Israel se opone firmemente a la participación de Turquía y del propio Erdogan, quien repetidas veces ha comparado a Israel con la Alemania nazi. Ha acusado al país de cometer genocidio y ha expresado abiertamente su apoyo a Hamás, al que describe como luchadores por la libertad. Con respecto a Turquía, ¿por qué nos oponemos a que Turquía participe en Gaza? Diré que los países que desean enviar fuerzas armadas allí, al menos deberían ser justos con Israel. No es necesario que nos apoyen, pero tampoco deberían mostrarse hostiles hacia nosotros. Es lamentable que, especialmente en los últimos 2 años, incluso antes,
Turquía, bajo el liderazgo del presidente Tayyip Erdogan, haya mostrado una actitud hostil hacia Israel, no solo con palabras, sino también mediante medidas diplomáticas y económicas dirigidas contra nosotros. Por lo tanto, permitir que sus fuerzas armadas entren en la Franja de Gaza sería totalmente inapropiado. No lo aceptaremos, y ya lo hemos dejado claro a nuestros socios estadounidenses. También el 30 de octubre, el presidente Erdogan volvió a criticar a Israel y condenó a Alemania durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro alemán Friedrich Merz en Ankara, acusando a Berlín de ignorar el genocidio, el hambre y los ataques que Israel está llevando a cabo en Gaza. Afirmó que Israel posee armas nucleares y muchos otros tipos de armamento que se utilizan para amenazar a Gaza, mientras que Hamás no dispone de nada similar. Lamentablemente, no puedo estar de acuerdo con el primer ministro alemán, Friedrich Merz, en un punto. Es realmente triste que hayan muerto más de 60.000 niños, mujeres y ancianos en Gaza durante este periodo. Hamás no tiene bombas ni armas nucleares, pero Israel posee todas esas armas y las ha utilizado. Por ejemplo, anoche atacaron Gaza con esas mismas bombas. ¿Acaso Alemania no ve esto? ¿Acaso Alemania no sigue esta situación? Cuando Israel ataca Gaza, no solo ataca, sino que además busca provocar hambre y genocidio allí. Eso continúa hasta el día de hoy. En cuanto a la ayuda alimentaria para Gaza, por ejemplo, nuestra Media Luna Roja actualmente ni siquiera puede entregar los alimentos de emergencia en la zona. Mientras tanto, la administración Trump sigue impulsando la inclusión de Turquía en la Fuerza de Seguridad Multinacional que se desplegará en Gaza tras el conflicto, a pesar de la oposición de Israel. Un funcionario estadounidense señaló que Turquía desempeñó un papel importante en la consecución del acuerdo de alto el fuego en Gaza, y que las críticas públicas de Netanyahu hacia Ankara resultan contraproducentes. El funcionario aseguró que Estados Unidos comprende las preocupaciones de Israel y está buscando una solución equilibrada que ambas partes puedan aceptar, con el objetivo de lograr una estabilidad duradera. La oposición de Israel también se refleja en el hecho de que un equipo de rescate de 81 miembros de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía, AFAD, aún no ha recibido permiso para ingresar en Gaza y participar en las labores de búsqueda y rescate, pese a haber esperado más de una semana en la frontera. El equipo cuenta con equipos de detección de vida y perros de rescate especializados, pero hasta ahora Israel no ha dado su aprobación. Los países que están considerando participar en la fuerza internacional en Gaza también quieren una mayor claridad sobre la misión de dicha fuerza. Funcionarios de varios países árabes y musulmanes han afirmado que el enfoque principal debe ser mantener la paz en Gaza y no imponer la paz entre Israel y Hamás. En una entrevista con la BBC, el rey Abdalá II de Jordania cuestionó: ¿cuál es el mandato de las fuerzas de seguridad dentro de Gaza? Esperamos que sea de mantenimiento de la paz, porque si se trata de imponer la paz, nadie querrá involucrarse en eso. En relación con este asunto, funcionarios estadounidenses declararon que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza. Actualmente, unos 200 soldados estadounidenses se encuentran en Israel colaborando con el ejército israelí y otras delegaciones internacionales en un centro de coordinación para planificar la estabilización y reconstrucción de Gaza. Durante sus visitas a Israel la semana pasada, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaron que varios países han expresado interés en participar en la fuerza internacional en Gaza. Según Rubio, Estados Unidos está trabajando para garantizar una autorización de las Naciones Unidas o algún otro tipo de mandato internacional para dicha fuerza. Los últimos acontecimientos en Gaza muestran que el camino hacia la paz sigue lleno de obstáculos. Las discrepancias entre Israel y Turquía, junto con los diferentes intereses de las potencias mundiales, hacen que la perspectiva de una solución integral para la región parezca lejana. Mientras Israel afirma su derecho a la autodefensa y apuesta por garantizar su propia seguridad, otros temen que este enfoque pueda profundizar el ciclo de violencia. Aunque Estados Unidos está trabajando para reforzar el papel de la comunidad internacional en la supervisión del proceso posterior al conflicto, solo cuando todas las partes prioricen verdaderamente el bienestar del pueblo de Gaza, la esperanza de una paz duradera podrá comenzar a convertirse en realidad.
En el contexto de una tensión persistente en Medio Oriente, la frontera entre el Líbano e Israel se ha convertido una vez más en un nuevo foco de conflicto. Casi un año después de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Hezbolá, los ataques mutuos continúan, alimentando la preocupación por un posible resurgimiento de un conflicto a gran escala. Las recientes acciones militares de Israel, junto con las acusaciones provenientes de Beirut, están llevando las ya frágiles relaciones bilaterales a un estado de grave tensión. Mientras tanto, el presidente libanés Joseph Aoun sigue instando a la comunidad internacional a intervenir para promover el diálogo y garantizar la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas, con el objetivo de alcanzar una estabilidad duradera en la región. El 31 de octubre, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, acusó a Israel de haber respondido a la propuesta de negociación de Beirut con un aumento de los bombardeos aéreos. La nueva ofensiva israelí dejó un muerto y un herido. El ejército israelí confirmó haber abatido a Ibrahim Mohammad Raslan, descrito como un técnico de Hezbolá, quien estaba restaurando la infraestructura de la organización en el sur del Líbano. Israel sostuvo que las actividades de Raslan representaban una amenaza para la seguridad nacional y constituían una violación del acuerdo entre ambos países. El ataque aéreo se produjo apenas un día después de que las fuerzas israelíes mataran a un trabajador durante una operación para destruir una instalación de Hezbolá en la aldea de Blida, cerca de la frontera. Aunque el alto el fuego con el grupo armado Hezbolá se estableció en noviembre de 2024, Israel mantiene tropas en 5 posiciones en el sur del Líbano, argumentando que esto es necesario para garantizar la seguridad de las comunidades del norte del país. Tel Aviv también continúa llevando a cabo bombardeos contra objetivos que considera en violación del acuerdo de alto al fuego. El presidente Aoun ha pedido reanudar las negociaciones con Israel desde mediados de octubre, después de que el presidente estadounidense Donald Trump mediara en el alto el fuego en la Franja de Gaza. Aoun afirmó que el Líbano está dispuesto a dialogar para poner fin a la ocupación israelí, aunque señaló que cualquier conversación requiere buena voluntad por parte de ambos lados, algo que, según él, actualmente no existe. El mandatario libanés agregó que Israel respondió a esta propuesta con un aumento de los ataques y una escalada de la tensión, durante su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. Anteriormente, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Aoun subrayó que el problema más urgente que enfrenta el Líbano es la inestabilidad prolongada a lo largo de la frontera sur. El mandatario libanés afirmó que es necesario aplicar de manera integral la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Consideró que esto podría lograrse mediante el despliegue de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, UNIFIL, en coordinación con el ejército libanés durante una fase de transición, con el objetivo de establecer la paz y la estabilidad en la región. Mientras nos esforzamos por avanzar en todos los frentes, nuestro país debe al mismo tiempo asumir numerosas responsabilidades. La más urgente de ellas es la inestabilidad prolongada a lo largo de la frontera sur. Ante esta situación, hacemos un llamado a poner fin de inmediato a los actos de agresión de Israel, a la retirada total de las fuerzas de ocupación de todo el territorio libanés y a la liberación de nuestros rehenes, a quienes nunca olvidaremos ni abandonaremos. Exigimos con firmeza la aplicación plena de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto se llevará a cabo mediante el mandato conferido a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, la AFNUI, en coordinación con el ejército libanés durante una fase de transición destinada a establecer la paz y la estabilidad. Sin embargo, las causas profundas de la crisis que enfrentamos van más allá de nuestras fronteras nacionales. Por ello, nuestra obligación moral, humanitaria y política es poner fin de inmediato a la destrucción que continúa en Gaza. También hacemos un llamado a reanudar un nuevo proceso político orientado a alcanzar una solución justa y duradera al problema palestino basada en las resoluciones de la comunidad internacional y en el principio de los 2 estados, garantizando el derecho de ambos pueblos a existir con seguridad y dignidad, tal como lo adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración de Nueva York, con 142 votos a favor de un total de 164 países. El segundo gran peso que soporta actualmente el Líbano es la situación sin precedentes de desplazamiento que tiene lugar en nuestro territorio, en proporción a la población, la más alta de la historia. El Líbano confía en las Naciones Unidas, en sus organismos especializados y en el gobierno sirio para abordar conjuntamente este grave problema.
A través de negociaciones directas y con el apoyo del Reino de Arabia Saudita, buscamos alcanzar entendimientos y acuerdos integrales en diversas áreas de nuestras relaciones bilaterales. El objetivo es garantizar el retorno seguro y digno de los ciudadanos sirios desplazados, así como restaurar la relación especial entre Líbano y Siria bajo un espíritu de buena vecindad y cooperación estrecha en múltiples ámbitos, superando los malos entendidos del pasado. Según The Wall Street Journal, Hezbollah está acumulando más cohetes, misiles antitanque y artillería, lo que aumenta el riesgo de un nuevo estallido de conflicto con Israel. Fuentes cercanas a los servicios de inteligencia israelíes y árabes informaron que la organización se está rearmando mediante el contrabando de armas a través de puertos marítimos y rutas procedentes de Siria. Esto ha generado impaciencia en Israel respecto al compromiso del Líbano de desarmar a Hezbollah. Las fuentes también revelaron que Tel Aviv se mostró indignado ante los informes de inteligencia más recientes relacionados con este asunto. La prensa libanesa reveló que Estados Unidos presentó al gobierno de Beirut una propuesta inspirada en el modelo de Gaza: poner fin al estado de guerra con Israel, desarmar y disolver las fuerzas militares de Hezbollah, desmilitarizar el sur del Líbano mediante el establecimiento de una zona de amortiguamiento administrada por fuerzas internacionales y posiblemente crear una comisión internacional encargada de gestionar dicha área. Sin embargo, los líderes libaneses han enviado un mensaje a través de intermediarios, instando a Israel a ser paciente con los esfuerzos de Beirut para desarmar a Hezbollah, al tiempo que expresaron su disposición a ampliar la cooperación en este ámbito. Hezbollah comenzó a atacar a Israel en octubre de 2023, solo un día después de que el grupo armado Hamas, respaldado por Irán, penetrara en el sur de Israel, desencadenando la guerra en Gaza. Tras casi un año de enfrentamientos transfronterizos, Israel lanzó una ofensiva a gran escala en septiembre de 2024, que debilitó gravemente a las fuerzas de Hezbollah y eliminó a gran parte de su liderazgo superior. En noviembre del mismo año, ambas partes anunciaron un alto al fuego. El acuerdo exigía que tanto Israel como Hezbollah se retiraran del sur del Líbano, cediendo el control de la zona al ejército libanés. Israel retiró sus tropas de la mayor parte del territorio, salvo en 5 posiciones estratégicas a lo largo de la frontera. Desde la entrada en vigor del alto al fuego, el ejército israelí ha declarado haber eliminado a más de 339 miembros de Hezbollah, atacado cientos de objetivos del grupo y llevado a cabo más de 1000 incursiones en respuesta a las violaciones del acuerdo. Hezbollah, tras sufrir graves pérdidas y seguir siendo objeto de bombardeos frecuentes, enfrenta una fuerte presión tanto interna como internacional para entregar sus armas. El ejército libanés ya ha elaborado un plan para desarmar a la organización. Ese mismo 31 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephol, expresó su apoyo al presidente libanés y afirmó que pedirá a su homólogo israelí, Gideon Saar, que retire las tropas del sur del Líbano. Wadephol reconoció las necesidades de seguridad de Israel, pero sostuvo que lo esencial en este momento es un proceso de construcción de confianza entre ambas partes. También instó al gobierno libanés a garantizar un proceso de desarme de Hezbollah transparente, creíble y rápido. Aunque admitió que se trata de una tarea sumamente difícil, subrayó que es una condición previa e indispensable para que el Líbano logre estabilidad y evite una nueva escalada de conflicto con Israel. La tensión en la frontera entre el Líbano e Israel plantea a Medio Oriente un dilema complejo: mantener la paz o volver al ciclo de conflicto. Mientras el presidente Joseph Aoun llama a reanudar las negociaciones y a aplicar plenamente la Resolución 1701 de las Naciones Unidas, los bombardeos y las represalias militares no muestran señales de disminuir. Los analistas advierten que sin medidas concretas para construir confianza y abordar de raíz el problema de Hezbollah, el riesgo de una nueva escalada de violencia será inevitable. El futuro de la estabilidad del Líbano, así como el equilibrio de seguridad en todo Medio Oriente, depende ahora de la capacidad de contención y la verdadera buena voluntad de las partes implicadas.